lugar público, ¿qué nos dicen? Pongan en vibrador. Yo sé que hay hermanas de su trabajo vienen y pues están trabajando y es un gran instrumento, pero nada más un favor les podemos pedir. Si lo ponen en vibrador, ya para que no nos no interrumpan, porque sí, la verdad, como que la cancioncita luego nos vamos por allá. Entonces, sí, nada más les pido ese favor a mis amadas hermanas. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. ¿Oramos? Bendito Padre, Señor Jesús, yo sé que en este momento vas a estar acompañándonos y que seas tú, Señor, el que toques el corazón con toda la información que se va a dar, mi Padre. No me permitas que ninguna palabra salga de mi interpretación, sino que seas tú el que dirijas todo este espacio. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues ahora sí vamos a ver los padres inadecuados. La vez pasada fue solamente la introducción. Entonces, si a veces se dan cuenta de las ilustraciones que ponen, que me hace favor una amiga, Carlita, que es la que me hace todas las diapositivas, de poner las ilustraciones idóneas para cada momento. No sé qué querrá decir ese gesto de esa mamá con esa hija. Pero para podernos amparar y justificar cada una de las palabras que decimos acá, primeramente vamos a leer la siguiente, por favor. Efesios 4, 17 al 32. Lo podemos leer juntas, lo tienen en sus hojas, pero también lo tienen en pantalla. Esto pues digo, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tengan que compartir con él que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Toda ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bueno, si se dan cuenta, voy a retomar prácticamente en estos días que me van a tocar a mí dar el tema, esto mismo de Efesios. Porque para mí es la parte más importante. El Señor nos invita a que lo sigamos, lo transformemos, pero siempre nos detiene un algo. ¿Hicieron su tarea? Alce la mano quien hizo su tarea. La mayoría. Y lloraron. Ay, dice aquí una hermana. ¿Cómo les fue con la tarea? Muy bien. ¿Por qué fue muy bien? Porque hay muchas cosas que ya no son heridas, que ya son cicatrices. Sí, eso es muy padre. Muchas veces al retomar cada uno del cuestionamiento, antes podíamos quedarnos estacionados en una emoción. Ahora se dan cuenta que dijeron, sí, cierto, lo viví y el Señor ya me ha ayudado a trabajarla. Pero hay personas que también están integradas en este momento
que no son de mucho tiempo de conocer del Señor y que para ellas todo esto es nuevo. ¿Cómo les ha ido a las nuevitas en el Señor? Ajá, ¿cómo les? A mí en lo personal me costó mucho trabajo. También estoy en una etapa en la cual estoy en perdonar a las personas que, pues en cierta manera me hicieron un poco de daño. Y pues el darme cuenta, el que tengo que perdonar a mi papá, híjole, me dio en un punto muy difícil. Y me es muy difícil porque me di cuenta de muchas cosas que ahora entiendo el por qué fue así, pero bueno, a fin de cuentas, Dios sabe por qué hace las cosas y si así fue mi papá, pues bueno, lo perdono, ¿no? Sí se lo tengo que decir, es algo que me está costando un poquito de trabajo porque pues sí me gustaría sentarme a platicar directamente con él y decirle, papá, te perdono, gracias por la mujer que soy ahora, tuviste tus motivos, pero bueno, esa tarea me gustó, ¿no? Así como también me costó mucho trabajo algunas cosas, otras digo, wow, ¿no? Ya sané, estoy bien y me sentí mucho mejor sacando todo eso. Gracias. Lo importante justamente de escribir es no estacionarse en las emociones, como les decía la vez pasada, sino identificarlas, trabajarlas, tocarlas y posteriormente transformarlas. Nos vamos a la otra, Brenda, por favor, porque para mí esta parte es bien importante. Son dos frases que son significativas para este evento. Usted no es responsable de lo que le hicieron cuando era niño indefenso. O sea, cuando nosotros éramos niños pasamos por X y N cantidad de cosas, pero no éramos responsables. Y a veces, lo peor de todo, es que hasta la fecha se siguen sintiendo responsables de alguna culpa, de alguna actividad, de algún abandono, de alguna mala respuesta y que aún no se han perdonado. Pero tomamos en cuenta que ustedes eran niños. Y eso que no se han perdonado y eso que no han trabajado, justamente impide la siguiente frase, que usted es responsable de hacer ahora algo positivo para remediarlo. Lo que vivimos, pues ya no lo podemos hacer diferente. Podemos retroceder para retomar de dónde inició esa emoción, pero ya no la vamos a transformar. Lo que sí podemos transformar es nuestro presente, con base a la reflexión que hacemos cuando hacemos estas introspecciones de nosotros mismos y se las ponemos en las manos de Jesús, y Jesús es el que empieza a sanar cada una de nuestras heridas. Entonces, esas dos frases quiero que la mantengan siempre en su mente. No son responsables de lo que hayan vivido, pero sí son responsables del ahora. No se pueden quedar con que es que cuando yo era pequeña mi mamá no me amaba y por eso a mí me cuesta trabajo amar a mi hijo. No se puede quedar en eso, porque ahora sí son responsables. ¿Cuántas jóvenes, más o menos de 30 para 30, 40, puedo decir? Es que cuando yo era niña mi mamá hacía esto, o mi papá me hacía lo otro, o me ignoraban, y yo por eso no he podido rehacer mi vida, y yo por eso no terminé una licenciatura, y yo por eso estoy en el abandono, y yo por eso me drogo, y yo por eso me alcoholizo. No, discúlpame, pero en el momento que te volviste adulta, eres tú la responsable de tu propia vida. O sea, yo no puedo quedarme justificando mi mala acción, mi mala actitud, mi mala decisión de no hacer nada, porque yo padecí mucho en el tiempo pasado. ¿Sí se dan cuenta de esa diferencia? La siguiente. Bueno, hablamos sobre un antecedente de por qué salen o surgen los padres inadecuados. También quiero subrayar otra cosa. Ningún padre, ninguna madre tiene el propósito de lastimar a sus hijos.
que tengan entre ceja y ceja la idea de que sufriendo, haciendo sufrir a su hijo, va a ser feliz. Solamente que estemos hablando de una patología psiquiátrica, ¿cierto o no, Martita? Solamente en ese momento es cuando hay personas que sí le disfrutan hacer sufrir no solo a sus hijos, sino a los perros, a los vecinos, a los esposos, a todo lo que esté a su alrededor. Pero son personas ya con una tendencia patológica. Pero por general, ninguna madre, ningún padre tiene un mal corazón de querer lastimar al hijo. Si nosotros somos realmente precavidos y tomamos en cuenta a esa madre o ese padre que nos lastimó, y si ustedes se diesen a la tarea de investigar cómo fue su vida, verán que en su historia de su vida de ese padre o de esa madre, también hubo muchos vacíos, mucha desolación, mucha angustia, mucha falta de conocimiento y muchas veces mucha falta de Dios. Cuando nosotros podemos ver este tipo de condiciones, es mucho más fácil trabajar justamente lo que nos decía la hermana, el perdón. Porque si no, siempre vamos a creer que fueron unos abusadores de toda su vida. Pero antes de ser abusadores, también fueron víctimas de otros que fueron violentos con él. Si nosotros vemos esas condiciones, podemos entonces ser más empáticos con las actitudes que tuvieron nuestros papás para con nosotros. ¿Por qué les digo esto? Porque se acuerdan que el cuestionario iba referido a cómo eran ustedes, cómo lo vivieron cuando niños o niñas. Que no se ubicaran en este momento en el papel de padre o de madre, sino que se ubicaran en su función de su hijo. Como hicieron toda esa experiencia al contestar el cuestionario, pues hubo muchas emociones que han tocado, hubo muchos recuerdos que sacaron y que quedaron a flor de piel. Por eso es que tengo que dar esta información. Por lo tanto, vamos a ver que hay varias características de los padres de muchos tipos y vamos a analizar parte por parte. Existen unos que se llaman los padres controladores. En los padres controladores, los niños a quienes no se estimulan a hacer, a explorar, a dominar, a arriesgarse al fracaso, suelen sentirse desvalidos y fuera de lugar. Nosotros como padres tenemos la obligación de que los niños puedan ser responsables, cooperadores, colaboradores, respetuosos, y se les tiene que asignar, cuando hablamos de responsabilidad, de una tarea. Y una tarea que debe de cumplir no solo las tareas escolares, sino tareas en el hogar, que los va a sentir parte del hogar. Y no solamente el que se le va a satisfacer sus necesidades porque es él, simplemente porque él vino al mundo y nació. Él tiene que entender que también tiene obligaciones. Si yo a este niño le acomodo un mundo donde hasta hacemos juegos de mesa, y como es el chiquitito y no le gusta perder, todos los hermanos mayores o los adultos que estén con él hacen como que pierden. Y cuando le digo, pero están haciendo trampa, sí, pero es que a él no le gusta perder. O sea, si creen que eso les hace bien, no. Aunque sea chiquito de 2 años, aunque sea chiquito de 3 años, el niño tiene que aprender con base a la frustración, porque los eventos que nos dan frustración nos van a permitir crear estrategias para dar una solución. Si no puse atención en el juego de memoria, voy a poner más atención para saber en qué lugar se encuentra cada pieza. En estas condiciones, si yo permito, porque el niño es pequeñito, que tenga todo este tipo de posibilidades, de facilidades de solucionarle su vida, pues justamente no le están dando herramientas para enfrentar los eventos más difíciles de la vida.
porque si es preescolar se tendrá que enfrentar con los preescolares y a lo mejor todavía preescolar y primaria podemos tenerlos en un contenedor de protección. Pero llegando a secundaria, preparatoria, difícilmente ellos van a tener las herramientas para poderlo enfrentar. Por lo tanto, cuando nosotros somos padres controladores, son justamente en eso. Queremos controlar absolutamente todo. No con el afán de que el niño dependa de mí. Eso no lo concientizamos, ni siquiera lo razonamos. Simplemente queremos que el niño no la pase mal y le facilito absolutamente todo. El niño a veces nada más con una seña, la mamá o el papá interpretaba. Sí les comentaba de un caso de un niño que llegaba 3 años, que no había desarrollado su lenguaje, y los papás pues afligidos. Entonces cuando el niño entra al salón, al espacio, al consultorio, apenas estoy haciendo la entrevista con los padres, y el niño, y yo dije, ahorita lo ignoro, estoy en la entrevista. Y otra vez me volví a hacer eso, y dice el papá, el niño le está diciendo que le gusta ese muñeco que tiene ahí. Ah, sí, está muy bien, gracias. Yo seguía anotando. Pero de verdad no se escuchaba nada que pareciera a un sonido similar a la palabra. Y todo le interpretaban los papás. Y yo decía, bueno, ¿y cómo le hacen ustedes para saber lo que dice? No, es que nosotros le entendemos perfectamente. Por eso él se comunica, sabemos que se comunica. Pues sí, el problema es que los papás no querían ni confrontarlo, que había un lenguaje ya perfectamente establecido, pero que el niño no lo quería utilizar. Y todos lo interpretaban en su familia, pero en el jardín de niños, en preescolar, ya lo estaban tomando como etiqueta de un niño con cierto retraso en su desarrollo. Se dan cuenta entonces cómo el controlar no es bueno. Sobre controlados por padres angustiados y temerosos, es frecuente que estos niños se vuelvan a su vez angustiados y temerosos. ¿Qué es un padre controlador? ¿Diríamos un padre mala onda? No, es un padre temeroso y muy angustiado por la responsabilidad que está llevando a cuestas. Como tiene tanto temor, se le impide hacer las cosas de una manera más desafanada. Entra en crisis, todo quiere que esté perfecto, que no se le ensucie a su niño, si come papilla que no se manche, si el niño está haciendo su plana, no importa que haga 5 planas y le arranque la hoja porque se salió del renglón, si hizo una bolita de más y grande, no, y si le borra le queda la mancha o el agujero, se le arranca la hoja para que entonces lo haga de manera perfecta. Y diríamos, sí es cierto, lo que pasa es que el padre quiere entregar de ese hijo, quiere hacerlo mejor, pero no sabe que él está en una angustia grandísima y en una ansiedad peor. La siguiente, por favor. Por lo tanto, dificulta su maduración, abarcando la adolescencia a la edad adulta. Muchos de ellos no superan jamás la necesidad de seguir contando con la orientación y el control de sus padres. Y eso es lo peor. Que ese niño que fue controlado está tan acostumbrado al control que nace, crece, se vuelve adolescente y no tiene la capacidad de hacer ningún movimiento si no están sus papás consigo mismo. Si no le dicen, esto está bien, esto está mal, esto no lo hagas así, aquí te tienes que sentar, aquí tienes que dar la media vuelta. Y en estas condiciones se vuelve uno adulto y hace uno la familia. Y resulta que desde como un control remoto, la mamá está dirigiendo la familia, aunque no viva ahí. Pero la hija va a decir, oye mamá, fíjate que me dijo esto mi esposo, ¿cómo qué le puedo contestar? Ah, no, por eso a veces odian a las suegras, ¿sabes? Porque en estas condiciones se quiere seguir controlando y la hija
quiere seguir sujeta bajo el control de esa mamá. Y no nada más la hija con la mamá, sino el hijo con la mamá. Oye, mamá, mi esposa me dijo que esto, ¿tú cómo ves? ¿Sí le doy el dinero o no se lo doy? No, no se lo doy, te cuesta mucho trabajo ganártelo. Bueno. Uh-huh. Vamos a ir viendo todas las características. Para no dar, si contesto a las preguntas en el momento, nos vamos a extender un poquito más. ¿Qué les parece si me apuro al final de la plática? Doy un espacio para las preguntas. ¿Les parece? Como resultado de ello, estos siguen invadiéndolos y manipulándolos y con frecuencia dominan toda su vida. Toda su vida. Acuérdense que nada más estoy hablando en este momento de las características de los padres controladores. Hay muchos más, ¿eh? Si nosotros adultos no nos damos cuenta, por eso fue el cuestionario, si no nos damos cuenta que vivimos una infancia con un sobrecontrol en nuestra vida, no nos vamos a percatar que en nuestra vida adulta seguimos viviendo bajo el control de ellos. No importa que sea una ancianita de casi 90 años que casi no hable, pero con la mirada suficiente para decir, esto no le gustó a mi mamá, esto no le gustó a mi papá, tengo que transformar. Entonces, mucho ojo. Siguiente, por favor. Padres manipuladores. Fíjense cómo no es lo mismo el controlador que el manipulador. El controlador todo lo quiere dar ya por hecho solucionado al otro, como digerido, como cuando uno hace un licuado para que el niño se vaya rápido a la escuela porque no soporta un desayuno sólido. Entonces todo se lo metemos a la licuadora. Leche, un poquito de cereal, un poco de nuez, una fruta y a veces hasta el huevo duro le ponen ahí. Tómatelo, para que él vaya nutrido supuestamente. El controlador es justamente lo que hace, como que todo le facilita aparentemente para que el hijo lo resuelva más fácil. El padre hace las cosas por el hijo. En el padre manipulador, los padres manipuladores son tan hábiles en el ocultamiento de sus verdaderos motivos que sus hijos viven en el mundo de confusión. Saben que los han engañado, pero no pueden entender el cómo. Estos padres de verdad son bien especiales porque son, una característica tienen, son altamente astutos. Altamente inteligentes, porque saben cómo sacar provecho para ellos a través de la manipulación. Son tan arduos, tan listos, tan mesurados en hacer todo este arte de la manipulación, que el niño termina diciendo, ¡ay, me equivoqué! El adolescente termina diciendo, es que todo lo que estoy viviendo es porque no le puse atención a mi mamá y porque yo soy malo. Y son adultos, hijos de padres manipuladores, que sigue uno diciendo, no, ahora sí le voy a decir a mi mamá que no, que las decisiones de la educación la tomo yo porque son mis hijos, que ella ya no se tiene que meter porque si se mete yo voy a tener problemas con mi esposo. Ya definitivamente yo a eso voy a hacer. Y llega así con todas sus armas, con su mamá, y se sienta y empieza a hablar y la mamá, es que si tomas en cuenta que mi experiencia en la vida me ha ayudado y que porque yo tengo mayor capacidad de darte y ofrecerte mi consejo, porque además, ¿qué más puede salir de mí y de mi boca sino palabras de amor, de afecto y de consejos sanos y sabios de una madre que ya ha pasado por la experiencia de vida? Y en estas condiciones sale la hija y dice, en su momento dice, sí mamá, tienes razón. Sale de su casa, cierra la puerta de la casa de su mamá y lo primero que dice es, lo volví a hacer, volví a caer.
Es que este arte, de verdad es un arte. Hay mujeres que están casados con hombres manipuladores. Nunca se dan cuenta como cuando ustedes dicen, pero sí le voy a hacer este reclamo porque no es justo que me haya hecho tal cosa. Le voltean la situación y uno dice, perdóname, no lo vuelvo a hacer. O viceversa, porque también, obvio, también hay mujeres manipuladoras. Y lo mismo le pasa al hombre, pero no es que salió de la nada. Fueron perfectamente adiestrados, tanto hombre y mujer, para poderlo lograr. Siguiente. Uno de los manipuladores más comunes es el servicial. Este crea situaciones que lo convierte en una persona necesaria en la vida del hijo adulto. La manipulación arrincona a la gente. Para defenderse de ella, tiene que herir a alguien que solo trata de ser amable. ¿Han visto? ¿Han visto de esas personas? Es que mira, no hija, no te molestes. Yo te traje ya tu comidita para que tú, cuando llegues de tu trabajo, ya tienes la comidita que darle a tus hijos. Mira, me metí a tu casa de una vez y te dejé todo organizado, te planché la ropa, te acomodé tus trastes y todo lo estoy haciendo porque te quiero mucho. Pero yo quiero, y le da una lista enorme de todas sus peticiones de la mamá. Pero como es tan bondadosa y tan servicial, ¿cómo creen que una hija o un hijo va a decir, es que mi mamá está actuando mal? No, al contrario, pero es que da su vida por mí. Es que verdaderamente todo lo hace porque me ama. Y no se da cuenta que de todo esto, lo único que quiere es servir, es verdad, pero para manipular. Si nosotros no tenemos un análisis claro de lo que somos, de lo que a dónde vamos y de lo que queremos ser, definitivamente nos vuelve a absorber el ambiente manipulador y no podemos ejercer absolutamente nada. Los padres manipuladores son maestros en el arte de explotar la culpa. He conocido matrimonios en donde van de luna de miel y le hacen la chillona a los papás. La chillona, la suegra al hijo. Ay, es que yo no he conocido ese lugar. Y de verdad se lo llevan. Luna de miel con todo y suegros. Porque ¿cómo va a dejar a la mamá sola? ¿Ve? ¿No se oye? Exactamente. Doy para poderte, al fin de cuentas, manipular y que se hagan las cosas como yo. ¿Se vale solo dar o tampoco? Por eso dice el Señor, ser misericordioso es dar sin esperar una respuesta alguna. Pero si yo ya doy para manipularte, es que yo ya no estoy siendo tan buena onda. Mari, pero también podemos dar por culpa, por sentirnos tan culpables, entonces, híjole, te vuelves así como al otro extremo. Sí, pero cuando yo doy por culpa generalmente no pido nada a cambio. Si yo doy por culpa terminas dando doble, más de lo que ni tenías. Y a veces uno termina diciendo, es que yo ya estaba mega cansada y me dijeron, ¿me vienes a ayudar a lavar los trastes? Y de eso también se aprovechan los hijos adultos en muchas ocasiones, ¿no? O sea, mamá, necesito... porque ese está bonito, nada más que no se me ocurrió traerlo. En Face, es una contestadora de unos ancianitos y suena el mensaje. Si eres mi hijo, marca del 1 al 5 para saber cuál eres
de mis hijos de acuerdo a tu nacimiento. Si quieres que te haga la comida, marca 2. Si necesitas que te vaya a recoger a tu hijo, marca 3. Si necesitas que en la tarde me quede a cuidarles tareas y darles de comer, marca 4. Si necesitas que el fin de semana me quede con tus hijos, todo el fin de semana, marca 5. Si necesitas que toda la semana yo esté con ellos y tú no te hagas responsable de ellos, marca 6. Si necesitas dinero para salir adelante, marca 7. Si lo que quieres es venir por mí, invitarme a comer y llevarme al cine o al teatro, estoy a tu disposición y en este momento te contesto. Utilizando la culpa, o sea, cuando nosotros no trabajamos justamente esta historia de vida y me manejo con un cargo de culpabilidad, hago que mis hijos adultos se aprovechen de mí y solamente me utilicen. Ahora cambiamos el papel. Ellos se vuelven los controladores y los manipuladores del padre. Siguiente. Técnica de divide y vencerás. Esta es bien importante y se utiliza mucho tanto un controlador como un manipulador. ¿Y en qué consiste? Esta técnica se desencadena con frecuencia contra los hijos que se independizan demasiado y amenazan con corromper el equilibrio del sistema. En una familia donde tengan varios hijos, siempre va a ser más fácil controlarlos cuando los tenemos divididos y no permitimos que hagan alianzas. Si hacen alianzas, lo más probable es que le quieran pegar al líder, y el líder es la mamá en apariencia. Por lo tanto, siempre voy a darle a uno más y a otro menos. Si a uno le doy más, se va a sentir el preferido. Y al que se le doy menos, siempre va a tener un conflicto. Y va a tener un conflicto severo con su hermano o su hermana, precisamente por esa diferencia. Ahora, imagínense esos niños cuando ya crecieron. Resulta que uno de ellos va a querer asumir una actitud completamente diferente y se va a querer salir del huacal, como se dice, salir del huacal y tener su propia decisión. Pero si yo soy verdaderamente manipuladora, si yo los divido, entonces los otros hermanos van a decir, ¿cómo? ¿Cómo que te vas a volver cristiana? Si mi mamá es bien católica. No, tú no te puedes ir al cristianismo de ninguna manera. Eso es fallarle a las tradiciones de la casa. Y no solamente la ataca uno, sino la atacan todos. Aparte de la mamá y el papá. Están enojados porque ella o él está tomando sus propias decisiones. Por lo tanto, si yo divido, tengo mayor control. ¿Es lo más sano? Obvio, no. Lo que yo quiero siempre es sacar una ventaja. Daño evidente que causa a la imagen que el hijo tiene de sí mismo. Las comparaciones negativas crean entre los hermanos celos y resentimientos que pueden afectar su relación para toda su vida, Y lo que significa toda su vida es toda su vida. Cuando uno dice, yo no sé por qué me llevo mejor con mi hermano perengano, pero con mi hermano no lo tolero. No lo tolero porque fue alimentado desde el principio. O sea, ese rechazo, esa división, ese recelo fue creado desde el principio. El que a uno le dé más y a uno le dé menos. ¿Saben que cuando yo era pequeña, pues yo crecí entre el hermano mayor y el hermano menor? El hermano mayor era así como el techado de virtudes. Todo le salía bien al condenado. Era buen estudiante, era muy obediente. Y el menor era el conce, pues era el menor, era el consentido. Y yo, de en medio, y para acabar la mujer. Le digo acabarla porque así decía mi mamá. Y entonces, en esas condiciones, mi mamá, con una severa característica de una misoginia tremenda, porque con los hombres siempre ha sido más buena onda, con las mujeres no tanto. Así sean nueras,
o así sean hijas. Obviamente mi mamá también tiene una historia donde hubo una relación verdaderamente fea con su mamá. Y hace unos meses, mi mamá es de un carácter muy amargado, diría. No conoce del Señor Jesús, que esa es la parte triste. En esas condiciones, mi mamá decía, si yo sufrí mucho, y empieza a relatarme todo lo que vivió con su mamá, y me hicieron esto, y me hizo lo otro, y mi hermano. Y cuando ella lo decía, yo la escuchaba. Yo decía, no te das cuenta, pero eso mismo que viviste, me lo hiciste pagar a mí, y con creces. Como no era el momento de hacer una devolución, igual no se lo hice, yo nada más la escuché. Lo que yo quería también era que ella lo sacara, y a través de su propio discurso, cayera en pie o se diera cuenta que también en ese momento ella lastimó, porque de ser víctima pasó a ser victimaria en su momento. Y en esas condiciones de ese dividir, de que los hijos tienen más, crea un desbalance emocionalmente, porque de verdad, a mí me costaba trabajo decir, o sea, ¿yo por qué no fui hombre? ¿Qué fue la diferencia entre mi hermano mayor o mis hermanos y yo? Pues yo, de verdad, de chiqui se los confieso, yo decía, la única diferencia que hay es que ellos tienen un cachito de carne más que yo. De verdad, o sea, a esa edad de niña no se da cuenta de que nada más, no, esa es la diferencia, pero yo decía, ¿por qué ellos sí pueden salir a jugar fútbol y yo me tengo que quedar a lavar trastes? Entonces, en esas condiciones cuesta trabajo desde como niña enfocarlo como tal. Por lo tanto, ¿cuál es el daño? ¿A qué iba todo esto? Porque ya me fui por otro lado y se me olvidó lo que les iba a decir. Celos y resentimientos que pueden afectar su relación para toda su vida. Por lo tanto, yo siempre me sentía así como el conce de mi hermano, el chico, y que siempre se le dio todo, y que a la fecha, a mi edad, con todo y mi cristianismo, y que trabajo mi cambio de personalidad así del cristianismo, de todos modos, me cuesta trabajo acercarme a mi hermano menor, porque quedó ahí, presente y constante. Y aunque lo pase a estructura de razonamiento y decir, tu hermano el de hoy no es el mismo de hace 40 años atrás, es un trabajo constante lo que tengo que retroalimentarme. Siguiente, por favor. Rebeldía. ¿Qué pasa con los niños de padres controladores conjuntamente con los padres manipuladores? Y este manejo de donde divide y vencerás, van a haber dos respuestas que puede dar el individuo. Una, se puede reaccionar de dos formas ante estas situaciones. O lo aceptamos o nos rebelamos. ¿Sí? Si yo como hijo vivo esta condición, una de dos. O acepto no ser el preferido de mi mamá y de mi papá, y lo acepto, y siempre vivo con una minusvalía de mi forma de ser, de mi forma de sentirme y de mi forma de enfrentar el mundo, o me rebelo. Por eso a veces dicen muchos, es que yo soy bien rebelde. La rebeldía en una forma bien aplicada, de verdad es funcional, porque me rebelo ante lo que me quieren hacer que me condicione. Me rebelo ante la alienación de un ambiente familiar que yo no quiero y ni me conviene. Me rebelo ante que me impongan situaciones que para mí verdaderamente van contra mi estima, contra mi integridad. En esas condiciones se dan cuenta que la rebeldía es una respuesta favorable. Pero ¿qué pasa? Por lo tanto, la rebelión es una reacción contra un padre o madre controladores. Es contraproducente cuando el individuo se rebela con todo lo que representa una autoridad en toda su vida. ¿Qué pasa cuando la rebeldía se vuelve insana? Justamente es cuando, si tú me dices que me vaya por el camino gris, pues yo me voy por el azul.
Si tú me dices que no me meta con los amigos alcohólicos, pues yo busco a los alcohólicos. Si tú me dices que conozca de la palabra de Dios, pues yo saco a Dios de mi vida. Si tú me dices que tengo que ir al culto los domingos, pues yo hago otra actividad. Voy a estar siempre en contra, porque mi enojo, mi frustración es mucho, pero tampoco me va a llevar por buenos caminos. Al no llevarme por buenos caminos, voy a tener severos conflictos con la autoridad y voy creciendo. Y todos mis trabajos, que tenga un jefe prepotente, que tenga un jefe altanero, que tenga un jefe controlador, inmediatamente lo voy a ver reflejado como si fuera parte de mi familia. Inmediatamente entro en revelación y no voy a ser ni el mejor trabajador, ni el mejor empleado, ni el mejor compañero, porque esa rebeldía la tomé en forma inadecuada. La siguiente. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué pasa con hijos? ¿Qué pasa con la familia que tienen padres alcohólicos? El clima emocional y psicológico en las familias de alcohólicos se parece mucho al que se da en las familias en que los padres son drogadictos. Las experiencias dolorosas son similares. Siempre que estemos hablando de una adicción, ya sea alcoholismo, ya sea cualquier tipo de droga, hasta comer compulsivamente y tener una obesidad notable, todo eso es contraproducente. Seguimos. Ahorita les explico por qué. 3 elementos del padre alcohólico. 1, la negación del alcohólico ante su alcoholismo. Pese a las pruebas en contra y frente a un comportamiento que para los demás miembros de la familia es tan aterrador como humillante. Y no solo lo maneja solo el alcohólico, de decir, no, yo no soy alcohólico, sino hasta la esposa misma. Ay, le dices a que tu padre es alcohólico, nada más se toma unas copitas y eso nada más los fines de semana. Que su fin de semana empieza desde el martes y termina hasta el domingo y vuelve a empezar el martes es otra cosa. Pero la familia entra en una negación constante. No es alcohólico, más el enfermo. No soy alcohólico, yo solamente tomo cuando quiero y cuando dejo de tomar también lo voy a hacer. Ese es un elemento que se da mucho en las familias de padres alcohólicos. La negación del problema por la pareja del alcohólico. Si el niño o el adolescente está viendo que su padre se está alcoholizando y que todavía le diga a la mamá, no, estás equivocado, ¿por qué haces eso? Al niño o al joven le causa un gran conflicto interno, porque su misma mamá lo está engañando, porque su misma mamá lo está defraudando. O sea, si yo estoy viendo lo que estoy viendo y cómo dice mi mamá que no es cierto. Si yo le estoy diciendo a mi papá, mira, ya aquí están tantas botellas vacías y cómo me dices que no eres alcohólico. La farsa de la familia es una fachada que todos los miembros de la familia mantienen entre sí hacia el mundo. No sale a la luz lo de un alcohólico tan fácilmente. Se va cubriendo. Esa farsa hace que ese niño que está dentro de ese núcleo familiar esté cargando otro tipo de conflictos y ahorita se los retomo. La siguiente. Para el hijo de un alcohólico es casi imposible llegar a tener un fuerte sentimiento de confianza de sí mismo. ¿Cómo va a tener confianza en sí mismo si de alguna u otra manera su misma mamá le ha dicho, no es cierto, tú lo que estás viendo está mal, todo lo que tú estás percibiendo de esta familia es mentira, no es verdad? Por lo tanto, no puede vivir él en una situación de confianza porque sus mismos progenitores le están negando la realidad. La desconfianza que empieza a tener esa persona de sí misma es muchísima, porque no tiene ni de dónde tomarse de la mano. Y constantemente debe mentir respecto con lo que piensa y lo que siente. Por lo tanto, como le dicen que todo es mentira y que no es verdad sus percepciones, él aprende a decir, ¿cómo te encuentras? Bien.
¿Qué tal te va con tu vida? Bien. Oye, ¿qué tal con tu esposo? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Y por qué traes un ojo morado? Me pegué con la escalera. ¿Y por qué la semana pasada tenías todo el brazo lastimado? Ay, es que bajando me tropecé. O sea, aprende siempre a vivir en un engaño continuo, porque aprendió desde pequeño. Siguiente. La culpa lo lleva a preguntarse si la gente le cree. Cuando se hace mayor ese sentimiento de que los otros dudan de él, puede continuar haciendo que se resista a revelar algo referente a sí mismo o aventurar una opinión. Tanto vive en una mentira constante y él sabe o ella sabe que está mintiendo, que empieza a pensar, ¿realmente las personas me ubicarán como que soy una persona de confiar? ¿Que soy una persona honesta? ¿O dudan de mí? Pero todo está afincado en la estructura que se está dando en la familia del alcohólico. Siguiente, por favor. Es frecuente que estos niños eviten tener amigos y se conviertan en seres aislados y solitarios. Los hijos de padres alcohólicos se sienten atraídos por personas emocionalmente inaccesibles a ellos o bien a personas con la misma patología de sus padres alcohólicos. Bien importante. Yo conviví con un alcohólico toda la vida, lo más probable es que en mi vida adulta voy a buscar a mi compañero de vida que tenga ciertas características en sus actitudes, en su forma de ser, porque esas se me hacen familiares. Por lo tanto, voy a buscar aquel hombre o mujer que se alegre muy prontamente con una copa encima, que le gusta ir a los bares, que le gusta ponerse tranquilo a través de un cigarro de marihuana, que le gusta estar en paz cuando se inhala cocaína. Voy a tener mucho mayor preferencia de este tipo de personas. O bien, para no enrolarme, me busco querer tener un compañero de vida fuera de mi alcance, como por ejemplo, yo vi déjenme ver cuál es, a mi Clooney, al Clooney, o sea, yo no voy a ser feliz hasta que no tenga a Clooney como mi compañero de vida y me diga, ¿quieres casarte conmigo? Hasta que no lo logre, yo no voy a ser feliz. Sí, pero Clooney ni siquiera viene a México. Ay, si viniera a México, ni siquiera me podría conocer. Entonces, sí se dan cuenta que ese tipo de condiciones va a hacer que yo viva otra vez irrealidad tras irrealidad. Mi mundo está hecho de mentiras, de fantasías, que no me está llevando directamente a enfrentarme con mi realidad. Y cuando me enfrento a mi realidad, ni siquiera sé si esa es la verdadera realidad o es mi realidad que estoy mintiendo, porque estoy acostumbrada ya a vivir a un mundo de fantasía. La siguiente. Padres que maltratan verbalmente. Sabemos de antemano que causa la violencia verbal, pero ahorita, Silvia, lo estamos intensificando mucho más. ¿Cuáles son esas características y qué nos trae como consecuencia directamente a los hijos que viven esta situación? Los insultos, los comentarios que humillan, las críticas pueden transmitir al niño mensajes negativos para sí mismo y pueden tener efectos dramáticos sobre su bienestar futuro. ¿Se acuerdan que yo les decía que mi comedero de colibrí o el bebedor del colibrí continuamente goteaba y perforó y era dulce? Todo lo que sea constante en la vida va a dejar huella, sea para bien o sea para mal. La siguiente. Si yo tuviera que elegir entre el maltrato verbal y el físico, preferiría una paliza, ya que se puede ver las marcas y por lo menos la gente se compadece de ti. Pero con la agresión verbal, las heridas son invisibles, así que a nadie le importa. Las heridas cicatrizan antes que los insultos. Y eso es bien importante. Que lo que uno dice queda ahí grabado en el cerebro. Ahora sumen los dos. El padre que es verbalmente agresivo
más físicamente agresivo. ¿Se dan cuenta cómo el hijo queda o la hija queda completamente devastada? ¿Se acuerdan que hablábamos sobre los mitos, ¿no? Que decían, es que yo te pegué pero por tu bien. Yo te pegué porque tenía que formarte todo un hombre o una mujer de bien. Es que yo tenía que ser tan transgresora, no porque yo lo hacía. Cada golpe, cada regaño me estrujaba el corazón. Y por eso lo hice. Ahora, cuando ustedes hicieron esa retrospección y se sintieron nuevamente niñas, ¿cómo lo vivieron? Se dan cuenta que entonces desde esa panorámica podemos entonces ya vislumbrar mucho más claramente qué es lo que pasó con nuestros hijos o qué es lo que está pasando con nuestros hijos y cómo lo vamos a transformar. La siguiente. ¿Cómo esta crueldad se protege con la máscara de disciplina correctiva? Resulta especialmente difícil que un hijo ya adulto reconozca el carácter destructivo de esta, de verdad. O sea, en una sesión me pueden estar diciendo, y es que yo me acuerdo que mi mamá me hacía esto, me golpeaba de esta manera, me insultaba de esta manera, y la pregunta es, ¿y qué sientes al recordarlo? Nada, agradecimiento, porque si no lo hubiera hecho de esa manera, yo no hubiera sido el profesionista de lo que ahora soy. ¿Se dan cuenta entonces? Si yo tengo esa mentalidad, lo más probable es que yo quiera utilizar la misma metodología como fue criado. Y en esas condiciones, esa disciplina correctiva no fue disciplina correctiva, fue un maltrato físico o verbal. Y retomamos mucho de lo de la varita de corrección, porque pues para el cristianismo se utiliza la vara de corrección para disciplinar. Y yo siempre les he dicho, ¿la utilizo o no la utilizo? ¿Es buena o es mala? Depende. Si yo tengo un enojo porque mi hijo hizo algo y en ese momento del enojo tomo la vara de corrección, lo más probable que sea verdaderamente severa y lastime con el fin de lastimar. Nunca es lo mismo que yo estoy tranquila, mi respiración está ecuánime y que yo le diga a un niño de 2 o 3 años, no le voy a verbalizar de 2 o 3 años, decir, mira, es que si te subes a la silla se va a voltear la silla y te vas a ir de cabeza y entonces se te va a abrir y te voy a tener que llevar al hospital y el hospital te van a hacer, o sea, es mucha información para un niño de 2 o 3 años. Ahí se va uno más directamente a lo que va, cambiar la acción. No te subas, te vas a lastimar. Ya te lo dije una vez, si te vuelves a subir te voy a dar una nalgada. No es lo mismo una nalgada ¡pum!, de corrección a una nalgadas de maltratación, para que combine. En esas condiciones ya son diferentes. Sí, o sea, la vara de corrección como símbolo de corrección, que un padre tiene que ser congruente y tiene que disciplinar, pero no puedo masacrar a mi hijo a golpes porque en la Biblia está escrito que la vara de la corrección corrige absolutamente todo. Decía un niño de 6 años que se portaba mal y que sus papás eran así muy congruentes. Sí, ya sé, ni me digas, llegando a la casa me vas a dar 2 varas de corrección. Ok. Y ya el niño se transformaba, o sea, nada más sabía, llegando a la casa, así después se hubiese portado todo bien, él ya se ponía, pues ya, me gané las 2 varas de la corrección, pero no lo sufría. Porque no había sido con un maltrato, había sido como una acción simbólica de la represión o de la disciplina más que la represión. A diferencia de cuando yo estoy en mis peores momentos. Recordemos que si yo estoy en ese momento muy enfadada por lo que haya hecho mi hijo, nunca corrijan con enojo. Cada cosa que ustedes corrigen con un verdadero enojo va a salir de ustedes horrible, o en palabras feas, o en golpes feos.
Ustedes se tranquilizan porque es su obligación como adultos, reflexionan y posteriormente viene la disciplina, pero no en ese momento. Esta forma de maltrato verbal puede marcar la autoestima del hijo, lo mismo que si fuera una marca para ganado, y deja profundas cicatrices psicológicas, profundas, más que el golpe en sí. Por eso cuando yo doy una palabra, eres tonta, es que eres tonta, ay, tiraste el agua, qué tonta. No partiste la naranja bien y todavía te cortaste, qué tonta. Estoy diciendo que limpies tus zapatos y todo el líquido lo derramas en el suelo, eres una tonta. Aunque yo en el día le haya dicho otras cosas bonitas, buena onda, o les haya llevado una sopa rica que le gusta, tontearon tantas veces a la niña que, ¿qué creen? Crece y se siente tonta. La siguiente, por favor. Padres competitivos o otros padres. Son aquellos padres que tienen la necesidad de que alguien más se sienta inadecuado para que así ellos se sientan bien. ¿Viste? Mi hijo sacó un diploma. ¿El tuyo sacó alguno? No, tuvo calificaciones de 8. No, es que mi hijo es más listo que el tuyo. Ese momento que lo dicen, en ese momento sí se sienten pavorreales. Si han ido a los zoológicos, a mí me llama mucho la atención la forma de los pavorreales. Estaba un pavorreal en el jardín y estaba con su colita así para atrás, caminando. Y llegamos un grupo de personas y empezamos a ver, mira el pavorreal. Y el pavorreal se acercó a nosotros, así con su colita para atrás. Y ya que nos tuvo de frente, le hace ¡fum! Todo así. Y todos, ¡oh! Y el pavorreal como pavorreal, así. Y todavía hasta le daba la vuelta para que le vieran su majestuosidad de su cola tan reluciente. Si en ese animal le causa tanto orgullo tener esa cola, el padre competitivo se siente orgulloso de competir. Le queda la mejor comida a ella, tiene el mejor esposo, tiene los mejores hijos, tiene todo lo mejor, pero lo hace con la finalidad de quererse sentir mejor consigo misma. No es una realidad. No es una realidad lo que está viviendo, pero a ella, en su fantasía, cree que sí. La adolescencia de los hijos en esa época especial, amenazante para un padre o una madre insegura, puesto que no quiere sentirse que está envejeciendo o bien perder sus cualidades de imagen corporal. Imagínense que la persona está así, orgullosa de su imagen como el pavo real, pero la hija adolescente está creciendo. Y si ya está teniendo características de mujer, empieza verdaderamente una lucha campal entre madre e hija, pero fea, y justamente se remarca en la adolescencia. Yo comentaba que cuando iban a ser mi hijo, desde antes yo le decía a Dios que yo no quería una hija. Y cuando estaba a punto de nacer, el doctor me decía, acuérdense que en mis tiempos no era todo tan adelantado. A ese tiempo, cuando Mario iba a nacer, pues habían ultrasonidos, pero no tenían una imagen que definía. Por lo tanto, no había forma de diferenciar el sexo. Y cuando estaba a punto de nacer, me decía el doctor, ¿hombre o mujer? Digo, va a ser hombre. ¿Y qué tal si va a ser mujer? No, va a ser hombre. ¿Y qué tal si nace mujer? No, va a ser hombre. Y entonces yo le decía con plena confianza, y qué bueno que sí fue hombre, porque no sé qué hubiera pasado, porque en mi mente estaba que las mamás no quieren a las hijas y que las hijas no quieren a las mamás, porque así lo viví, en ese momento yo así lo había vivido. Por lo tanto yo le pedí a Dios que no sea hija. Y luego todos de la pregunta era, ¿por qué no tuviste más hijos? No porque cuando yo tenía a mi hijo aquí cargando, lo quería tanto y decía, si tengo otro hijo,
no le voy a poder dar el amor que le doy a él, porque él lo quiero mucho y yo no quiero hacer diferencia entre un hijo y otro hijo, uno solo, para saber que a él le estoy dando todo. Y de verdad me sostuve. Así cuando me dijo el ginecólogo, todo muy bien, ya se va a ir a su casa, ¿y para cuándo nos vemos? Ni un día más, porque además sí me dolió un montón. Ay, sí, ni uno más, yo no. Todas las madres dicen así y vienen a los 2 años. Yo lo cumplo, y sí lo cumplí. Pero no por la situación en sí, sino por todo mi historial, realmente. Siguiente. Con frecuencia los padres competitivos también han sido víctimas de la privación en su niñez. Es obvio, insisto, un padre maltratador, un padre controlador, un padre manipulador no salió de la nada. ¿Vino de dónde? De otros padres manipuladores, controladores, violentos, verbales. No surgió de la nada. Los hijos adultos de este tipo de padres, el precio que pagan por mantener cierta paz interior es quedarse eternamente por debajo de sus potencialidades. Controlan sus sentimientos de culpa, autolimitándose inconscientemente para no ir más allá de donde llegaron sus padres. Como es un padre altamente competitivo, no quiere que nadie le gane, ni la hija ni el hijo. Por lo tanto, siempre van a querer que los hijos no desarrollen tanto, porque si no ya no se sentiría como el pavo real. Y el hijo siempre va a vivir bajo esa expectativa. Pudiera lograr más, pero no lo va a hacer con tal de no defraudar a su padre. Siguiente. Padres perfeccionistas. Ellos depositan la carga de la estabilidad en el hijo para no tener que enfrentarse el hecho de que ellos, como padres, no son capaces de alcanzarla. O sea, estos padres que son altamente perfeccionistas, es justamente lo que no lograron, es lo que sí quieren que logren sus hijos. Y no le permiten ninguna equivocación. Quieren el mejor promedio, quieren el mejor resultado, porque tiene que ser perfección, toda una perfección su hijo. Siguiente, me voy más rápido, es que no sabía que era ya tan tarde, pero ya me voy rápido. ¿Ya? Gracias, Fabi. Bueno, con el micrófono, ya. Los hijos, uy, qué potente voz tengo ahorita. Los hijos adultos de padres perfeccionistas siguen uno de estos 2 caminos. 1, se enmascara en ganar el amor y se esmera en ganar el amor y la aprobación de los padres. Ellos siempre van a estar luchando por dar lo mejor a ellos. Siempre, siempre. Van a tratar de ser los mejores hijos, van a tratar de ser los mejores estudiantes, van a tratar de ser los mejores profesionistas. O se rebelan contra de ellos a tal punto que llegan a sentir miedo al fracaso. Es que como vi el reloj me apresuré, pero ya. O se rebelan contra de ellos a tal punto que llegan a sentir miedo al éxito. Y de ese hijo no hacer absolutamente nada. ¿Ambos hijos son felices? No, porque uno siempre va a estar en una exigencia continua y constante. Nada de lo que logre se va a sentir satisfecho o satisfecha. Todo lo que él intente llegar a la cúspide, nunca va a ser cúspide. Siempre va a seguir siendo un camino para arriba. Su estado de insatisfacción es tal que entra en un estado de ansiedad porque siempre va a querer más, porque así fue educado.
A diferencia del otro que dice, ay no, yo no puedo y yo mejor me vuelvo lo contrario, todo un fracasado en la vida. El siguiente. La siguiente. Ambas opciones conducen a hacerlos sentir como si alguien estuviera siempre sometiéndolos a examen. Eso es bien importante. Los hijos de padres exigentes los acostumbraron tanto a exigirle que aunque sus padres hayan fallecido, aunque ya no estén en este mundo, ellos siguen pensando que tienen que hacer lo mejor para que sus padres se sientan bien, aunque esos ya no estén en el mundo. Y por lo tanto siempre se someten a un examen. Y que si no lo hago bien, y si fracaso, y si no soy buena mamá, y si no soy buen papá, y si no soy buen trabajador, y si no gano lo suficiente. Actitudes que ahora estoy manejando y que me impiden transformar mi forma de ser, de sentir, de pensar, de actuar y obviamente de amar. ¿A quién? Directamente a nuestro Señor Jesús. Por eso va mucho en relación, a veces si yo no confío en mi Dios, es porque tuve un gran conflicto en tener una confianza con mis padres. Y si no hago esta ruptura, nunca voy a poder escuchar que las bendiciones de Dios son nuevas cada día y que las promesas de Él son reales, porque Él es bueno y siempre es fiel. ¿Terminamos? ¿Oramos? Bendito Padre, Señor Jesús, gracias por este momento, Señor. Gracias por estar presente en cada una de las hermanas y gracias por dirigir esta plática. Te pido, Señor, que le pongas en ellas ese análisis, esa reflexión, para que logren hacer esa transformación como tú nos los has pedido, tal cual como siempre, para seguirte en obediencia y ser buenos cada día y parecernos un poquito día a día más a ti. Y por eso dice en el último versículo, renoveos. ¿Me puedes poner el versículo final de Romanos 12:2? ¿Lo podemos decir en memoria? La buena voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta. Gracias.